El año pasado que tuve la oportunidad de estar en Ginebra en la conferencia, era escuchar que los empleadores se quejaban de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Normalmente somos los trabajadores y las trabajadoras quienes lo sufrimos, pero ahí ellos se decían ser objeto de acoso hasta sexual de los propios trabajadores. Es por eso que se fue modificando el convenio o lo que nosotros queríamos lograr hacia las mujeres, y bueno, a mí me parece que fuimos más allá, aunque faltan cosas, sí fuimos más allá de lo que nosotras buscábamos, porque hoy ya podemos hablar con más libertad de los grupos vulnerables, de los grupos indígenas, de los pueblos originarios, de las personas con algún tipo de discapacidad, o por qué no decirlo, con las compañeras y compañeros LGBT, que en muchos de nuestros países, sobre todo en América Latina, son muy estigmatizados, y me parece que nosotras como mujeres tenemos ese compromiso de luchar por nuestras compañeras y compañeros con una preferencia sexual distinta. Es un tabú todavía en muchos de nuestros países, en muchos de nuestros sindicatos, pero nosotras como mujeres sabemos lo que significa tener un hijo, una hermana o algún familiar o amigo cercano que es estigmatizado por tener una preferencia diferente, y es por ello que yo creo que el convenio 190 nos ayuda a todas y a todos a eliminar la violencia en el lugar de trabajo. Y en estas experiencias se hablaba incluso de cómo la violencia en nuestros hogares, la violencia familiar puede afectar la relación laboral. Evidentemente, como persona no te encuentras en toda la capacidad emocional para desempeñarte de la mejor manera en tu trabajo, y por supuesto que la violencia en todos los niveles, en todos los espacios, afecta a nuestra relación laboral. De ahí la importancia de discutir, y Verónica, yo creo que en su oportunidad nos va a comentar con mayor experiencia y mayor cercanía lo que significó este tema de discusión, porque los empleadores querían que el tema se acotara al espacio de trabajo, que no se tocara la violencia en el trayecto al trabajo o incluso la violencia en la propia familia y cómo afectaba la relación laboral. De ahí que ambos instrumentos, el convenio y la recomendación, están estrechamente ligados a otros convenios de la OIT, como es el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación, el convenio 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el convenio 100 sobre igualdad y no discriminación, la recomendación 90 sobre igualdad de remuneración, el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, la recomendación 111 sobre la discriminación, el convenio 155 sobre salud y seguridad de los trabajadores y el convenio 187 sobre el marco promocional de la seguridad. Es decir, es muy importante que todas y todos en cada uno de nuestros países insistamos con los gobiernos en que deben dar la ratificación para tener un marco estructural legal que los obligue como gobiernos a respetar todos nuestros derechos. El paso siguiente y el reto que tenemos nosotras y nosotros en cada país es que el gobierno ratifique el convenio 190 y adopte la recomendación 206 para lograr la democracia y la autonomía de las mujeres y una verdadera igualdad de género, eliminando la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, reconociendo la dicotomía de las actividades de las mujeres como son el trabajo y la responsabilidad social. Uno de los temas que vamos a discutir en este encuentro es el que tiene que ver con el trabajo del cuidado, y sabemos que muchos no reconocen la doble o la triple tarea o más que tenemos nosotras, no solo por ser trabajadoras, sino madres, esposas, hijas, y que tenemos roles muy importantes en la familia, como ser la psicóloga al escuchar a los hijos o al esposo, la administradora al administrar los recursos que tenemos en el hogar, y bueno, somos las arquitectas del futuro de nuestra familia. Si somos buenas madres, tendremos buenos hijos, pero hoy difícilmente las mujeres pueden atender a sus hijos porque tenemos doble o triple trabajo, y eso no se nos reconoce, y por eso es importante
el tema del trabajo del cuidado. Sabemos que para impulsar un desarrollo de hombres y mujeres debemos modificar las condiciones en las que vivimos y que son producto de un sistema neoliberal, colocando en pocas personas una acumulación de la riqueza y la descomposición del tejido social. Para las mujeres estas condiciones se agudizan a pesar de que buscamos mejores trabajos y mejores situaciones familiares. Si bien es cierto que el 54% de las mujeres se han incorporado al trabajo, la mayoría tiene un trabajo informal. La división sexual de los trabajos nos coloca en sectores menos calificados y en condiciones de precariedad con menor salario. Reconociendo que hay mejores condiciones de educación, la brecha salarial sigue persistiendo. Tenemos el trabajo productivo por un lado, pero además tenemos el trabajo de la reproducción humana y el trabajo del cuidado, con las responsabilidades de la atención a la familia, la discriminación de las condiciones derivadas del poder y los medios de comunicación que hacen que los estereotipos nos ubiquen en un rol social que provocan vulnerabilidad y que la mujer vive en condiciones denigrantes como el trabajo forzoso o la explotación sexual, llegando al feminicidio. Los anteriores comentarios son una muestra que permite ubicar el contexto que prevalece en las mujeres y por ello debemos promover la defensa de nuestros derechos. Aspiramos a que todas tengamos un trabajo decente, a una contratación colectiva, a un diálogo social real y a la perspectiva de género. La ratificación de los convenios de la OIT son el piso mínimo que necesitamos y debemos seguir trabajando para generar políticas públicas que arriben a la mejoría de las mujeres. Lo que sigue es iniciar campañas para que en cada uno de nuestros países logremos la ratificación del convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, para que entre en vigor, lo cual sucederá 12 meses después de que cuando menos 2 miembros lo hayan ratificado. Hagamos que las universidades instalen protocolos contra la violencia de género, lo mismo en los estatutos de nuestras organizaciones sindicales y que a nivel nacional, regional y mundial se creen políticas públicas en favor de las mujeres y contra la violencia de género, como son leyes, instituciones, alertas de género y todas aquellas acciones afirmativas en favor de las mujeres y las niñas. Trabajemos temas como migración, trabajo infantil, tratados de libre comercio, cambio climático y personas con algún tipo de discapacidad, derechos de los pueblos originarios, justicia fiscal, etcétera, etcétera, porque en cada uno de estos temas siempre las mujeres nos encontramos en desventaja con respecto de los hombres. Por todo lo anterior es que cobra relevante importancia el hecho histórico de la adopción del convenio 190 y la recomendación 206, porque no solo son un convenio y una recomendación más, logramos todas y todos juntos demostrar que es una realidad la violencia en el lugar de trabajo. Juntas lo podemos todo. Por ello el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo creo que tengo una voz suficiente para poder poner ahí el micrófono, porque me gusta hablar con las manos. Creo que es un lenguaje también, el lenguaje corporal. ¿Se escucha? Sí. Creo que Lourdes hizo una muy buena explicación inicial sobre el proceso. Yo quiero plantear la exposición el día de hoy, una parte sobre el proceso muy pequeña, complementaria a lo que Lourdes planteó, una exposición sobre qué es lo que vemos desde la Internacional de Servicios Públicos en términos del contenido del convenio, un tercer momento sobre un análisis geopolítico de lo que este convenio implica en el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y también cómo en el nivel internacional y en la política internacional esto se juega.
Y un cuarto elemento que quisiera un poco visibilizar qué hacer. Entonces, partiendo sobre el tema del proceso, les diría que es fundamental y es una victoria para las mujeres trabajadoras del mundo el haber planteado un convenio que inicialmente tenía que ver con la discriminación de género y la violencia basada en el género, y haber hecho que ese convenio internacional ya no sea única y exclusivamente para las mujeres, sino que abarque el mundo del trabajo y todos los actores que en el mundo del trabajo participan. Eso significa que la lucha de las mujeres puede ser una lucha de avanzada para la conquista de derechos para las mujeres, pero también para la conquista de derechos de los y las trabajadoras en el mundo. En ese sentido, el proceso nos hace ver eso, cómo las mujeres sindicalistas del mundo y fundamentalmente agrupadas en la Confederación Sindical Internacional, la CSI, y las federaciones internacionales, las Global Unions, como somos la Internacional de Servicios Públicos, pudimos avanzar en esa lucha y avanzar en esa victoria. Es una victoria de las mujeres, pero es una victoria de la lucha de los trabajadores y trabajadoras en el mundo. En relación a lo que el convenio involucra, ya les decía el momento que me presentaba, que es fundamental el nacimiento de un nuevo derecho en el ámbito internacional. Así como tenemos derecho al trabajo, así como tenemos derecho a una remuneración justa, ahora tenemos derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Hemos sido entonces no solamente testigas de esta emergencia, de este nacimiento de un nuevo derecho, sino que además de eso hemos podido plasmar en el nivel internacional que los derechos son progresivos, porque vivimos una coyuntura a nivel mundial de retroceso de derechos. Y logramos, a partir de este proceso, a partir de esta experiencia y de esta lucha, avanzar en la conquista de un nuevo derecho en el nivel internacional. Y como yo les decía, este derecho está en el nivel internacional, hay que hacerlo vigente y ejercitarlo en el nivel nacional, y vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces, en primer lugar, el nacimiento de un nuevo derecho, que es histórico. En segundo lugar, el tema de la configuración de una definición sobre violencia y acoso en el nivel internacional. Eso también es algo sin precedentes que nace a partir de la discusión y la adopción de este convenio internacional. Es decir, ahora tenemos una definición de violencia y acoso como un solo concepto. Fíjense, compañeras y compañeros, qué importante. Violencia y acoso como un solo concepto. ¿Por qué? ¿Cómo beneficiaría esto? Porque imagínense cómo hubiera sido tener un convenio sobre violencia y luego tener otro sobre acoso, o hacer una definición sobre violencia y otra sobre acoso. Entonces, el avance de este instrumento internacional plantea que hay una sola definición de un concepto en conjunto: violencia y acoso en el mundo del trabajo. Quiero decirles solamente 3 cosas alrededor de esto. Esta definición, como les digo, la primera cosa importantísima es que plantea la violencia y el acoso como algo indivisible. Primera cosa. Un segundo elemento de la definición es que plantea
que la violencia y el acoso refiere a un conjunto de comportamientos, prácticas y tratos. Miren, no solamente está planteando el tema ya de un hecho de violencia, sino un intento, miren, de comportamientos, de prácticas, que sería ya el hecho mismo, y de tratos, y a los tres elementos los pone en la misma condición. Importantísimo, está en la definición. Un tercer elemento es que plantea que no solamente implica violencia y acoso cuando se da una vez o múltiples veces. Es decir, que plantea que la temporalidad del suceso puede ser una vez o puede ser un conjunto de veces. Es decir, no vamos a necesitar que se haya repetido por múltiples ocasiones, sino con el simple hecho de que se produce una vez en el contexto del mundo del trabajo es ya parte de esta definición. Incluye la violencia y el acoso físico, psicológico, sexual y económico. Miren, ¿por qué? Porque está planteando que esos son los daños que esta violencia y acoso producen. Produce un daño también económico, y eso es fundamental visibilizarlo en la definición. Y finalmente, en el tema de la definición, involucra la perspectiva de género, la dimensión de género, y dice también en la definición: violencia y acoso basada en el género incluye el acoso sexual. Entonces, hay varios elementos en la definición que son importantísimos y que por lo tanto es importante visibilizarlos para poder hacer el trabajo que necesitamos hacer. Otro elemento que estamos analizando es ya los temas específicos sobre la violencia basada en el género. Este instrumento de carácter internacional lo que hace es tener la concepción de la violencia basada en el género como transversal al mundo del trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que hay violencia de género en todo el proceso de trabajo y que no puede estar desarraigada de esta definición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que miramos, por ejemplo, en los avances que el convenio hace específicamente en el tema de violencia de género? En primer lugar, cita como un marco fundamental la Convención CEDAW, la Convención de Derechos, la Convención en contra de la violencia y la discriminación de las mujeres. Ese es uno de los instrumentos internacionales sobre los cuales se basa este convenio. Como les dije, plantea en la definición el tema de violencia basada en el género como parte de la definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Plantea el vínculo que existe en el lugar de trabajo con todo lo que alrededor se desarrolla en el mundo del trabajo. Y inicialmente este instrumento internacional tenía el objetivo de centrarse en el lugar de trabajo. Y luego se plantea, no es el lugar de trabajo, porque hay lugares de trabajo no convencionales. Y porque el lugar de trabajo también es el transporte que utilizan los trabajadores y las trabajadoras para ir a trabajar. Porque el lugar de trabajo también es el lugar en donde van de viaje por comisión. Porque el lugar de trabajo también es la plaza
pública, cuando hay trabajadores y trabajadoras informales, cuando hay trabajadores y trabajadoras municipales que limpian esa plaza. Entonces, el mundo del trabajo se concibe en su integralidad. Y eso es importantísimo para combatir la violencia basada en el género. ¿Por qué? Porque muchas veces, particularmente el tema de violencia y acoso sexual, no se da en estos lugares convencionales de trabajo. Entonces, miren, el convenio plantea cosas muy novedosas que si las desarrollamos podemos ir viendo el por qué se da. Pero creo que es fundamental este desarrollo de esta concepción mundo del trabajo más allá del lugar de trabajo, y es importantísimo, y eso es una conquista también para el tema del combate de la violencia basada en el género. Y si ustedes revisan el convenio, en todos los capítulos, en el capítulo sobre el ámbito de cobertura, en el capítulo sobre los principios fundamentales, en el capítulo sobre los medios de sanción y de control y seguimiento, en el capítulo sobre los sistemas de formación, en todos y cada uno hay un artículo específico que habla sobre el tema de cómo hacer, por ejemplo, un programa de educación que elimine la violencia basada en el género, cómo llevar adelante medidas de remediación para las mujeres que han tenido violencias basadas en el género, y así sucesivamente. Un otro elemento fundamental, ya lo explicó Lourdes, es que el convenio dice, muy bien, aquí nace un nuevo derecho, pero este derecho no puede ser exigido o no puede vivir solo. Tiene que estar acompañado, tiene que estar secundado también por el ejercicio de otros derechos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que nos van a propiciar la defensa de este? La libertad sindical y la negociación colectiva. Entonces, el convenio plantea a la libertad sindical y a la negociación colectiva como un derecho también transversal. Ningún trabajador y trabajadora puede defender este derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y de acoso si no tiene estos otros. Entonces, también es muy importante este enlace que hace el convenio con estos otros derechos fundamentales. Otro tema que fue uno de los más polémicos, ya lo planteó Lourdes, pero que finalmente se estipuló, es parte del convenio, no como hubiéramos deseado, es el derecho de igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Este fue uno de los elementos más polémicos de la discusión, particularmente en las dos últimas conferencias, porque hubieron varias posturas, particularmente, bueno, del grupo de los trabajadores, una postura, del grupo de los empleadores, otra postura, y de algunos gobiernos con un nivel de articulación importante por la no inclusión o sí inclusión de una lista que enumere todos aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. Encabezaban esa lista las mujeres embarazadas, los trabajadores y trabajadoras jóvenes o de mayor edad, y así sucesivamente los trabajadores migrantes, los trabajadores afrodescendientes, los trabajadores indígenas y de minorías étnicas, y así hasta que el último acápite decía los trabajadores LGBTI.
y justamente por el tema de los trabajadores LGBTI, ¿sí?, se armó una situación de conflicto que iba en algunas oportunidades a echar abajo todo lo que se había negociado. Imagínense que por una situación así se eche abajo estas otras cosas que siendo fundamentales, ¿sí?, son fundamentales para un convenio. Y el grupo de los trabajadores estuvimos en una situación de cerco político. Y ese cerco político nos hizo dar un paso atrás para poder salvar esto y decir, muy bien, ¿cuál fue la postura del grupo de los trabajadores? Si no están los trabajadores LGBTI, no hay lista. Que sea una determinación más general, más universal, digamos, ¿sí? Pero si es que hay lista, tienen que estar los trabajadores LGBTI. Mientras los empleadores abanderaron las banderas de los grupos LGBTI y fueron y se presentaron públicamente en la avanzada de la defensa de los derechos de los trabajadores LGBTI, mientras el grupo de los trabajadores tuvimos que sostenernos ahí. ¿Por qué? Porque había grupos de gobiernos, particularmente el grupo de gobiernos africanos, que había apoyado todas las posturas del grupo de los trabajadores, que dijo, si va en la lista los trabajadores LGBTI, nos retiramos de la discusión y no queremos convenio. Entonces, la negociación fue dura. Frente a eso, y quiero tratarlo ya en el tema posterior, hubo una muy buena interlocución del grupo de la Unión Europea que planteó muy bien, entonces, no hay lista, estamos de acuerdo que no haya lista, pero que haya una determinación general y que se ponga todos los instrumentos internacionales a los cuales estos grupos en situación de vulnerabilidad pueden tomarse para decir este convenio también nos beneficia a nosotros. Entonces, conquistamos eso, conquistamos que haya ese párrafo, que ese párrafo hable sobre grupos en situación de vulnerabilidad que son más propicios, o mejor dicho, están más expuestos a las situaciones de acoso y de violencia, pero no hay una lista específica. Y otro tema que me parece fundamental y particularmente para quienes trabajan y son parte del sector público, es que este convenio es el primero que visibiliza a los trabajadores y trabajadoras del sector público como beneficiarios, están en el ámbito de cobertura del convenio. Esto no había pasado antes. Los trabajadores y trabajadoras del sector público habían sido mencionados en convenios única y exclusivamente en los convenios específicos para el sector público, por ejemplo, el convenio 151, ¿sí? Entonces, este hecho de visibilizar el sector público dentro del ámbito de cobertura del convenio nos abre la puerta para hacer un trabajo impresionante, incluso en términos de defensa del derecho a libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Creo que hay que mirar este hecho con mucha agudeza y con mucha inteligencia para poder desarrollar el trabajo posterior. Y finalmente, sobre este punto, quiero decirles que también es importantísimo en el convenio este enlace que hace de plantear que la seguridad y la salud laboral están absolutamente vinculadas a la defensa del derecho a un mundo del trabajo libre de acoso y de violencia. No podemos hacer un trabajo en defensa de este derecho si no hay todo un protocolo
estructural sobre salud e higiene en el trabajo y seguridad en el trabajo. Bueno, pero como todo no es hermoso, y como les digo, aquí se jugó una correlación de fuerzas interesante. Les comenté sobre el tema del grupo de los empleadores, del grupo de los trabajadores, del grupo de los gobiernos. Existen en el convenio lo que en inglés se llama qualifiers. Yo he tratado de buscar una definición en el español y no existe como tal. Pero digamos, estos qualifiers significa que existen en el convenio frases, mecanismos que bajan, ¿sí?, que le relativizan lo que el convenio en sus principios fundamentales, en sus consideraciones y en sus estipulaciones en términos de derechos hace. ¿Cuáles son estos qualifiers? Y luego les diré de dónde vienen. ¿Cuáles son? En primer lugar, en la definición de violencia y acoso como un solo concepto. Dice, internacionalmente la violencia y el acoso se definen así. Y luego dice, nacionalmente los estados podrán definir la violencia y el acoso como un concepto o como dos. Primera, es importantísima esta, ¿sí? Segunda, la definición en el ámbito de cobertura, ¿sí?, plantea que los empleados, ustedes saben esta diferenciación entre trabajador y empleado, ¿sí? El convenio habla de trabajadores y habla de empleados, pero dice los empleados de acuerdo a la definición en la legislación y en las prácticas nacionales. También es peligroso. Un tercero, en los principios fundamentales plantea que quien adopte este convenio, es decir, el gobierno que lo ratifique o el Estado que lo ratifique, está en la obligación de llevar adelante en la legislación nacional formas, aproximaciones de prevención y de llevar dentro de esa legislación también lo que se llama la violencia de terceras partes. Eso significa que, por ejemplo, en el sector de educación, violencia de padres o madres de familia, violencia de estudiantes a los trabajadores o a la inversa, es decir, por eso es que se hace este concepto de mundo de trabajo integral, ¿no? Entonces no están única y exclusivamente los trabajadores, Lourdes decía, también están los empleadores como sujetos y como objetos de violencia, los trabajadores como sujetos y objetos de violencia, pero también los otros actores en el mundo del trabajo. Entonces plantea que esto tiene que ser visto también en la legislación nacional. Entonces, todos estos endulzantes, ya me salió la traducción de qualifier, estos endulzantes artificiales, lo que hacen es bajar el nivel fuerte que tiene el lenguaje de la declaración de principios, lo bajan y lo mediatizan a lo que se pongan de acuerdo en el nivel nacional, ¿sí? Y uno de esos es justamente el tema de la violencia doméstica. Fue una gran conquista el haber planteado que la violencia doméstica afecta el mundo del trabajo y que este convenio tiene que mirar esa afectación y trabajar para que esta afectación no dañe el mundo del trabajo, ¿sí? Pero de igual manera, en este acápite de
la violencia doméstica, se plantea este nivel de regulación más en base al acuerdo nacional. ¿Qué implica entonces esto? Decirles que nosotros planteamos que este convenio es una victoria, por supuesto que es, pero que no podemos llevarnos por un discurso triunfalista y decir, aquí está la maravilla y con esto vamos a tener un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Hay en el convenio estos qualifiers que le bajan el nivel de impacto, el nivel de realmente aplicación del convenio. Y que por eso nosotras debemos pensar que la lucha de los trabajadores y trabajadoras por una ley en el nivel internacional tiene que ser también una lucha por su aplicación real en el nivel nacional. Los derechos son producto de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Los derechos no son producto de benefactores, gobiernos ni empresarios, sino es nuestra lucha la que ha dado luz, la que ha parido esos derechos en el mundo internacional y en el nivel nacional. Entonces, es importante que este convenio, esta victoria, que es importante pero que puede ser parcial, ¿sí?, nos anime a fortalecer nuestras organizaciones, nuestro movimiento y hacer que realmente esto se implemente. Decirles que en el nivel de la geopolítica, creo que la Unión Europea, los gobiernos de la Unión Europea tuvieron la batuta política en la definición de este convenio. Ellos fueron los que presionaron y tenían un equipo de cabildeo fuerte, yo digo experimentado, ¿sí?, que se movía por todos los lugares de donde sesionaba la comisión, ¿sí? Y la Unión Europea quería el nacimiento de este nuevo derecho. Para ellos era fundamental, pero la Unión Europea también trabajó para los qualifiers. También se movió para mirar por dónde y con quién, a quién contentaba. ¿Por qué? Porque la idea era contentar a todos, porque si no, ¿sí?, no salía el convenio. Y ahora voy al tema más espeluznante. Y ahí Marcelo me corregirá si es que mi postura política frente a eso es equivocada. Digamos que históricamente hemos triunfado con este convenio los trabajadores y trabajadoras del mundo. Pero en la declaración del centenario, que también se estaba discutiendo en ese mismo contexto, perdimos. Ahí nos derrotaron. Y no sé si esto fue parte de una estrategia ya en el nivel internacional, de parte de los empleadores y de todo el poder del capital que tenemos cada vez más abrumante en el mundo, de decir, muy bien, imagínense si los trabajadores salíamos derrotados de la conferencia del centenario en todo. A mi parecer, hubo la estrategia inteligentísima de los empleadores y dijeron, vamos a darles el convenio. Pero en la declaración del centenario no es esa mi lectura. Nosotros como ISP todavía no hemos hecho una valoración sobre el contenido de la declaración del centenario, pero yo les puedo decir que la declaración del centenario es muy peligrosa, particularmente porque hay todo un párrafo que habla sobre el sector privado y las bonanzas del sector privado en la generación de empleo. Entonces, yo quiero plantearles esto, compañeras y compañeros, porque me parece que pensar el trabajo que tenemos hacia adelante es pensar también la política en el nivel mundial y en el nivel nacional. Y los trabajadores y trabajadoras tenemos que pensar esa política y organizarnos también en función de la misma.
Y en ese sentido, para terminar, decirles que la implementación de este convenio o la implementación de estas ideas fuerza que yo les he presentado no puede estar sujeta única y exclusivamente a la ratificación, porque un proceso de ratificación puede demorar años. Ahora tenemos que organizar nuestro trabajo para que haya un proceso de ratificación rápido. Ojalá podamos, ¿sí? Pero si no lo hay, creo que nosotros, nosotras como trabajadores y trabajadoras tenemos que idear formas de trabajo, de propuesta y de acción que lleven estos principios ya a la vida cotidiana, a la negociación colectiva, al diálogo paritario. Tenemos que hacer que independientemente de que este convenio se ratifique, ya comencemos a poner estas ideas en el escenario nacional y en nuestro mundo del trabajo. Y para eso creo que es importantísima esta jornada, creo que es importantísimo porque, como decía Pepe, además de eso, es una avanzada en el nivel regional y mundial, importantísima, importantísima. Mis felicitaciones por eso, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica y María Lourdes. A mí me va a corresponder concluir para que luego abramos el espacio del debate. Yo creo que es importante haber llegado, después de larga trayectoria de trabajo desde el nivel nacional de cada uno de nuestros países, llegar al nivel internacional, porque la globalización globalizó el mundo del trabajo. Los tratados de libre comercio firmados por cada uno de nuestros países, ya sean bilaterales, multilaterales, también nos ha llevado a un desgaste en algunos sectores de los derechos laborales. Y el mundo del trabajo que vamos a enfrentar ahora es un mundo que tiene impresa la violencia. Y este convenio enfoca la violencia infringida desde el empleador, desde el entorno laboral, donde la infringimos las y los trabajadores de unos hacia otros y viceversa. Y también tiene el eje de la violencia intrafamiliar y liga a la salud laboral, al riesgo y salud laboral. Que esto va a permitir que el movimiento sindical trabaje en algo muy importante, la prevención. Porque nosotros somos a veces reivindicativos y muy reactivos. Reaccionamos a la denuncia, pero este convenio nos va a permitir trabajar la prevención. La prevención desde el punto de vista de la salud laboral, que es algo muy importante para nosotros como clase trabajadora. Las dos compañeras han expresado la ruta para llegar a acceder a este convenio. A mí me gusta mucho destacar la voluntad política. Y yo creo que la voluntad política se da porque Good Rider fue exdirigente sindical. O sea, él vivió violencia, conoce la violencia. De ahí que él haya sido un fuerte aliado para el movimiento sindical. La OIT para todos es conocida que es tripartita. Realmente, la conclusión que hace Verónica, los empleadores, tanto del sector público o privado, no difícilmente van a reconocer la violencia. Fue un trabajo impulsado por el movimiento sindical que ahora, en cada contexto nacional,
regional e internacional, nos corresponde al movimiento sindical lograr que este convenio se implemente y se haga una realidad. De ahí que es muy importante el tema político, porque vamos a iniciar un proceso en cada entorno laboral de capacitación, con un enfoque desde lo nacional a lo internacional. Cada uno de nuestros países tiene un marco normativo jurídico, donde ya tenemos todos la ley de igualdad de oportunidades, la ley de la paridad. Todos nuestros estados han ratificado la CEDAW, todos. Y ahora nos toca iniciar un proceso de formación desde nuestro marco jurídico para luego avanzar al estudio del 190, porque nosotros tenemos fortalezas nacionales que nos van a permitir que el 190 sea vinculante, porque esa es la parte donde nosotros debemos de incidir, que sea vinculante, que no sea una norma de letra muerta. Eso. Lo siguiente es que debemos de preparar la campaña, pero una campaña que no sea solo a lo interno del movimiento sindical, sino hacia el Poder Ejecutivo, hacia los poderes legislativos de cada uno de nuestros países, con cartas, con cabildeos y con una serie de procesos para poder llegar a la ratificación. El otro compromiso que tenemos nosotros que desarrollar es las alianzas. Nosotros tenemos que aliarnos con todos los movimientos, con todo el movimiento sindical de cada país, con los movimientos estudiantiles y con los movimientos de mujeres. Porque es importante la alianza para poder generar conciencia. Cada uno de nuestros países tiene la formación, tiene la legislación, pero todavía no tenemos la conciencia crítica de que es un derecho de vivir sin violencia. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando una cultura patriarcal, machista, que a veces nos ha encasillado. Entonces el reto también es hacer la conciencia de cada uno de nuestros afiliados. Nosotros tenemos 3 elementos que debemos de transversalizar en esta etapa que vamos a trabajar. Tenemos el plan de acción del Internacional de Servidores Públicos. En este plan de acción del Internacional de Servidores Públicos tenemos todo el tema de género. Tenemos herramientas, tenemos publicaciones para estudiar. Y luego tenemos la PLADA, la Plataforma de las Américas, que también es parte y herramienta para fortalecer la campaña del convenio. Y luego tenemos el plan de acción de la CONTUA. Entonces, todos estos 3 herramientas de 3 organismos con sus diferentes niveles, la ISP es el nivel internacional, la CONTUA es el nivel regional y luego tenemos nuestro nivel nacional. Todas estas herramientas deben de ser transversales en nuestras capacitaciones. O sea, porque no podemos estar en nuestros países luchando, pero ¿qué hacemos a nivel regional? Si nosotros tenemos la esperanza de que América Latina sea ejemplo en la ratificación de este convenio. Porque América Latina ha dado los mayores avances, se han dado en este periodo de gobiernos progresistas. Nosotros hemos avanzado con la igualdad, con nuestros gobiernos progresistas y con nuestras luchas, que no las hemos dejado al lado. Entonces, esas son las herramientas a nivel regional. Yo creo que es muy importante también, paralelo, un programa de educación coordinado con la Internacional de Servidores Públicos, con la CONTUA, para que ese trabajo regional incida. ¿Ah? Porque tenemos los espacios
que hemos alcanzado como Contúa. Tenemos el espacio en la CRES, tenemos el espacio en la IESLAC, tenemos el espacio en la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, donde cada una de nuestras autoridades hacen presencia. ¿Qué nos va a permitir esto? Que desde nuestras casas de estudios también seamos parte de esos programas de formación para poder lograr la ratificación y la implementación. Porque estamos ante algo que muchos de nosotros a veces legitimamos, la violencia, algunas de nosotras. Nosotras hemos vivido a lo largo de todo nuestro desarrollo laboral, a veces ha habido más violencia de un jefe mujer que de un jefe hombre. O sea, nosotros les acostumbramos decir las mujeres con bigote. Entonces nosotros sabemos también que la mayor lucha es la nacional, la interna, porque ya nosotros en sí mismos a través de nuestros representantes internacionales y regionales ya estamos encaminados a hacer visitas a nuestros países, a hacer visitas a nuestro gobierno, y esa parte ya está encaminada. El mayor reto es dentro de nuestros sindicatos de base, de nuestras confederaciones, de nuestras federaciones y de nuestras centrales. Porque también haber logrado un convenio que reconozca en un solo concepto la violencia y el acoso nos permite enfrentar la batalla. Porque muchas veces el acoso sexual no se ha logrado ganar la batalla. ¿Por qué? Porque no teníamos instrumentos jurídicos, porque de repente nos descalificaban en las mujeres, que es la que lo mayormente lo sufrimos, también lo sufren los hombres, pero la mayoría la sufrimos nosotras, las mujeres, y tenemos vergüenza, porque a veces somos expuestas hasta por nuestras mismas compañeras. Entonces creo que tenemos que profundizar en nuestros valores, la ética, el respeto, la tolerancia. Y un término que muchas de nosotras las mujeres no lo interiorizamos, que es la sororidad, o sea, la solidaridad entre nosotras mismas, las mujeres. Entonces, yo creo que todos esos retos son los que en estos 2 días de trabajo tenemos que concluir con un programa, un plan regional que lleve un programa de formación para poder alcanzar ese mundo del trabajo sin violencia, sin acoso, porque eso es lo que nos hace como trabajadores y trabajadoras altamente productivos y alcanzar ese mundo que cada uno de nosotros dice que es posible, pero va a ser posible si mi actitud cambia y ayuda a cambiar a la del compañero y la compañera. Entonces ese mundo es posible si lo construimos juntas, unidos, entre hombres y mujeres. Entonces dejo abierta la plenaria para las diferentes intervenciones. Gracias. Bueno, hola, muchas gracias. Una pregunta para deslindar un poco la diferencia entre convenio y recomendación, en este sentido de si con la ratificación no alcanza por el tema de, digamos, por el tema de los tiempos, ¿cuáles serían el plan a seguir? El plan sindical, el plan político que debiéramos poner, ¿qué les parece? Digamos, estoy pidiendo a ustedes que lo trabajaron arduamente, en este proceso de ratificación, implementación y la diferencia que habría entre el convenio y la recomendación
porque entiendo que la recomendación en algún punto avanza un poco más o aclara un poco más, pero no sería vinculante. Quiero que me aclaren un poco ese panorama. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles, en verdad ha sido muy grato escucharlas. Sin embargo, hay algo que a mí me está sonando y tiene que ver con la estrategia que se va a utilizar para precisamente hacer la formación de la implementación de este convenio en todas las organizaciones sindicales que, bueno, estamos en la plataforma de la Contúa. Y adicional a eso, pues, ¿de qué manera podremos hacer que sea visible en más lugares, no solo en Latinoamérica? Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Felicitarles por su exponencia en esta ardua labor que se está desarrollando el día de hoy. A partir de mañana, ya nosotros, en conjunto con ustedes, elaborar un plan de acción, un plan que tiene que ver con la estrategia utilizada, ¿verdad?, para darle seguimiento al convenio 190, ¿verdad?, que no es fácil estar en negociaciones, no es fácil. Yo la felicito a ustedes, es difícil porque hay bajas y altibajos, hay ventajas y desventajas, que vamos a hacer el día de mañana aporte para que vaya más enriquecido, ¿verdad?, nuestra propuesta desde este encuentro. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Creo que voy a redundar, pero doña Mari, los pasos a seguir para ratificar el convenio, ¿verdad?, y el ámbito de aplicación en cada país, los procedimientos y todo eso, ¿verdad?, para aplicarlos nosotros desde el ámbito de la comunidad universitaria. Es un aporte mío, ¿verdad? Considero que todos los sindicatos debemos de trabajar en reformas de convenio para incluir el concepto de acoso y violencia, creo que decía la compañera, ¿verdad?, porque no está ahí. Usted sabe que la comunidad universitaria, nuestras autoridades todavía no tienen asimilado ese concepto. Bueno, espero no caer mal, ¿verdad?, en esta apreciación. Esta es otra apreciación. Yo considero que respetar las preferencias sexuales es algo pues que cada quien tiene su decisión, ¿verdad? Pero legalizar e incorporar esas preferencias sexuales en el concepto de LGTB en convenios, en ámbitos de aplicaciones laborales, me parece que Nicaragua no está preparado para eso, porque en la práctica hemos visto que estas personas realmente son más violentas, causan más problemas en los ambientes laborales, pero bueno, es una apreciación mía. Gracias. Gracias. Agradecerle a la Contúa, a la ISP, a ustedes compañeros que se dieron esa pelea tan dura. La exposición pues ya nos da cuenta de lo difícil que fue el trabajo y que nos dieron ya una herramienta para nosotros en cada una de nuestras regiones podernos valer de ella para que se implemente. Porque ahorita hemos ganado solo que se apruebe el convenio.
Otra cosa bien distinta y difícil es que cada país lo asuma y lo respete, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Creo que el evento debe sacar una declaración política, que nosotros llevemos a nuestros sindicatos y a nuestros países, porque quienes estamos aquí estamos convencidos del trabajo, estamos plenamente convencidas, estamos tan convencidas que hicimos de todo para venir aquí, porque a todos nos causó dificultades poder llegar aquí. Pero otra cosa es llegar allá a nuestra región, a nuestro sindicato, con las dificultades que nos vamos a encontrar. Creo que es necesaria una declaración política, primero porque antes de empezar a sensibilizar a los gobiernos, nos toca empezar a sensibilizar a nuestras organizaciones, a nuestros compañeros, porque cuando llegamos con este cuento de la violencia, y sobre todo siempre se asume como la violencia hacia las mujeres, pues empieza como que, ay, qué jartera, las viejas siempre con el mismo cuento. Entonces, eso es una dificultad que tenemos. Sí, como que, ¿para qué eso? O sea, esa es una pelea como de mujeres, como que, ¿para qué le damos toda la relevancia? Entonces, nos corresponde a nosotros, con lo que ya se ganó, con esta herramienta política y jurídica que tenemos, llevarnos una declaración política que nos dé argumentos muy sólidos, muy políticos, para llegar a decirle a nuestras organizaciones, a todas nuestras compañeras que no se han empoderado, demos esta lucha, sensibilicemos a los trabajadores, a nuestros compañeros, a nuestros movimientos sociales, para empezar a ejercer la presión política a través de la movilización, que los gobiernos implementen el convenio y lo respeten. Colombia tenemos muchos convenios de la OIT, pero que son letra muerta, no los aplican. Y creo que ahí está la lucha que tenemos que dar. De aquí tiene que salir esa declaración, tiene que salir todo un plan de trabajo para explicarle a la gente qué es lo que ganamos y cómo lo vamos a hacer respetar. Bueno, yo quería contar una experiencia que estamos teniendo en la Argentina. 150 sindicatos conformamos la red de violencia contra la violencia laboral. Venimos trabajando desde el 2012 con este tema. A nosotros nos pareció desde la red fundamental trabajar en conjunto, planteando estadísticas, encuestas. Estas fueron enviadas al OIT y fue muy importante porque aportó para la posición que tenía la Argentina en la conferencia. Muchos de estos sindicatos, casi todos los afiliados a la ISP, forman parte de esta red. Así que lo que yo quiero contar es que estamos trabajando también en la ratificación en la Argentina del convenio junto con la red. Me gustaría leer la nota que llevamos a los legisladores, senadores, diputados, Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, por la ratificación argentina del convenio 190 de la OIT. La violencia y el acoso en el ámbito del trabajo son flagelos mundiales. En el año 2012, sindicatos en conjunto con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, dependiente del Ministerio y Empleo de Seguridad Social de la Nación, firmamos un acta compromiso que, entre otras cuestiones, se pronunciaba en favor de la elaboración de un convenio internacional contra la violencia laboral. Ello con el objetivo de prevenir, detectar y erradicar las prácticas violentas y abusivas en el trabajo. Así se creó y fortaleció una red de vínculos que se consolidó en lo que hoy es la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral. En ese marco se presentaron diversas propuestas y se llevaron a cabo diferentes acciones
para proveer el desarrollo de una normativa internacional en la materia. Finalmente, el 21 de junio del 2019, en el seno de la OIT, se aprobó el convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, cuya entrada en vigor depende de la ratificación de los Estados miembros. Es por ello que desde la red exigimos a nuestros representantes la pronta sanción de una ley que ratifique esta normativa, con el objetivo de que a la mayor brevedad posible pueda ser plenamente aplicable a las relaciones laborales en nuestro país. Les quiero contar también que la red, la verdad que no tenía preparado esto a último, me doy cuenta que va pasando la agenda del día y capaz no lo podía meter en otro momento, así que quiero contar porque capaz para el desarrollo de lo que se va a plantear ahora es importante tener estos datos. Esta red trabaja en este momento con nodos. La idea es avanzar en la conformación en diferentes localidades que se instale esta red. La última fue en Olavarría, es la primera y última hasta el momento, que se inauguró hace poquitos días. Después esta red tiene un ciclo de formación donde, por ejemplo, se ha formado en el tema de marco legal para los casos de violencia laboral. Después, otro de los temas esta fue la formación que hicimos este año, el abordaje de la violencia laboral y los trastornos en la salud, y ahora se está por hacer creo que es el 4 del 11, en la Universidad de Avellaneda. Hablaremos del convenio OIT desde la red, ¿no? Por eso me parece importante que nuestros sindicatos de la Argentina estemos incorporados en esta red. Nosotros desde la Federación ya hemos firmado el compromiso, pero acá está también CONADU y ADUBA, que me parece importante que empiecen a formar parte de esta red. Y después les contamos que también dentro de esta red estamos trabajando con el tema de los protocolos, estamos haciendo comparación de protocolos y es muy importante que hicimos una reedición de un manual de violencia laboral que esta reedición apareció hace unos días, donde ya nombramos el convenio 190, que es una herramienta fundamental para seguir trabajando desde la red. Así que, bueno, les quería contar eso como parte de, para que se tome en cuenta como ejemplo, capaz, no sé si como ejemplo, pero una buena práctica que se está desarrollando en la Argentina. Sí, buenas tardes. Ángela de Azodemo. Realmente en la parte de la definición de violencia y acoso laboral en el trabajo, o sea, como que me quedé para el punto de aterrizarlo en la parte de las organizaciones y también, como decía la compañera Marisa, de los países y también la compañera. En términos de la definición, entonces habría que definir algunos puntos porque como que a veces los jefes están autorizados para tener cierto estilo y cierto volumen en la voz o cierto timbre. Entonces, no sé si, no veo que menciona la violencia verbal ni escrita. Y por lo cual yo me inscribo totalmente en un programa de formación, porque tampoco debemos solo formar
en términos de la autoridad que baja de manera vertical, porque también de manera horizontal se genera violencia. Entonces el origen de la violencia en los espacios de trabajo es importante, o sea, desde dónde procede el lenguaje violento o el gesto, o hasta la más sutil, porque a veces hay compañeras que creen que no le están violentando. Entonces también habría que hacer una formación en valores y en principios. Entonces, las mujeres que estamos llamadas a pacificar, a formar, a veces cuando nos están violentando sentimos como que si nos estuvieran agradando a veces. Entonces, es muy importante concienciar en los espacios para luego dar el gran salto, que sería la ratificación, o sea que hay una fase previa. Saludamos realmente este convenio, enhorabuena, pero hay unas fases previas que tenemos que agotar. Sí, creo que por ser trabajadoras parte y trabajadores de lo que es la universidad, nos debemos también, creo que todo esto va enlazado con el tema del conocimiento y va enlazado con el tema de todo lo que es cultura y la idiosincrasia de cada pueblo, de cada país. Por eso a veces no es fácil y muchas veces la violencia, aunque nosotros seamos generadoras y difusoras y facilitadoras de todo aquello que sea para construir justicia social, donde estos temas están intrínsecos, son parte de eso, es muy difícil por nuestras propias crianzas, por nuestra propia educación y la cultura que ya traemos. Entonces es doble el trabajo que tenemos. Y lo que sí concuerdo con lo que decían las compañeras, tienen que salir, creo que de acá, de este encuentro, definiciones políticas de lo que queremos, porque estamos hablando y representando a millones de trabajadores y en este caso de trabajadoras en todo el contexto latinoamericano que muchas veces no tienen voz, que están nucleadas sí en sus sindicatos. Como sabemos, quizás hoy no tenga la fuerza que tuvo en su momento, pero dentro de América existe lo que es la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, en el cual, entre las comisiones que siempre funcionaba la Comisión de Mujeres, en la cual todos estos temas eran tratados, y hablamos de más de 30 millones de mujeres nucleadas en sindicatos, estamos hablando de unas 13 centrales sindicales de todo el contexto de América. Entonces es importantísimo cada vez que sacamos una resolución que tenga una definición política, porque estamos hablando que eso después se resume en políticas de Estado dentro de nuestros países. Y también importante, quería destacar, que al igual que este convenio que estamos tratando hoy, tenemos que estar alertas como trabajadores y trabajadoras en nuestra región, porque el neoliberalismo arrecia, compañeros. Vienen, como decimos siempre, por nuestras riquezas. Y tienen que saber que estamos en pie de lucha. Tienen que saberlo. No solo por este convenio, sino por todos los derechos que hemos conquistado, que como siempre decimos, los derechos se conquistan, nadie te regala nada, y menos a los trabajadores. Jamás. Entonces, creo que la definición política de las resoluciones que saque este encuentro es lo más importante que podemos hacer. Qué lindo sería que haya un organismo internacional en el cual se votara algo y eso tendría capacidad de aplicarse inmediatamente en todo el mundo en forma efectiva. Pero eso no existe. Los convenios internacionales del trabajo son normas, lo que dicen es soft law, normas suaves, normas que van a poder aplicarse en la medida que en los países se conviertan en normas duras. Y además que se discuten en contextos políticos muy complejos, porque no es lo mismo la cultura para entender la situación de la violencia en América Latina que en Asia o que en África. Recién, por ejemplo, se tocó un tema de
complejos para esta discusión. Por ejemplo, lo del colectivo LGBTI, que desde la comprensión mayoritaria del movimiento sindical está expresado por la búsqueda por la igualdad permanente. Vamos a dejarlo ahí, no entremos en esa discusión que nos va a desviar. Pero que en África esa discusión está muy atrasada aún en el movimiento sindical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Por primera vez, y después de una lucha histórica de las mujeres sindicalistas, y yo quiero insistir, del movimiento feminista, porque esto que dice Verónica, en la misma conferencia de la OIT tuvimos un gran triunfo y un gran fracaso. Ese gran triunfo tiene que ver con un montón de cosas que tenemos que seguir charlando y que yo comparto con Verónica, pero también efectivamente con el movimiento feminista que impulsa al movimiento sindicalista, de mujeres sindicalistas, a tener este logro. Este logro es un logro de estándar mínimo, un piso de derechos, que después nosotras que ampliar en nuestros países y en nuestras regiones. Pero no solo para tener una norma protectoria, sino para tener lo que estamos reclamando acá, políticas públicas de protección, políticas públicas de igualdad, políticas públicas que eviten la violencia, concientización, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer no solo desde el sindicato de base, no solo desde la CONTUA, sino desde el conjunto del movimiento sindical y el movimiento social. Recién Gabriela describía parte de una estrategia en Argentina. Recién Adriana decía la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. Esto va a ser un fenómeno que va a unar a todo el movimiento sindical. En Uruguay el PIT-CNT se va a dar, es la central sindical de Uruguay, se llama PIT-CNT, se va a dar una política de ratificación del convenio 190. La coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur va a trabajarlo, la Central Sindical de las Américas va a trabajarlo, la Central Sindical Internacional va a trabajarlo, la FATUN en Argentina va a trabajarlo y el sindicato en La Rioja va a trabajarlo y la ISP a nivel mundial va a trabajarlo y el Comité de Mujeres va a trabajarlo. Pero mientras lo estamos trabajando, y vamos a adelantar en 5 minutos parte de la campaña, lo que estamos haciendo es generando conciencia, comprometiendo gente. Nosotros vamos a hacer esos documentos y vamos a hacer esas formaciones, pero también vamos a hacer camino al andar. Cuando mañana en las redes sociales de todos los que están acá se vea una foto que vamos a tomar dentro de un rato, todos con casacas con el convenio 190, todos expresando que vamos por la ratificación, estamos mandando un mensaje a un montón de gente que ustedes conocen y que todavía no tiene idea de qué es el convenio 190. Si después la FATUN replica en su Congreso Nacional esto y lo distribuye en los 50 y pico de las 57 universidades nacionales, y Sintraunicol lo hace a lo largo de todo el país, y poniéndole también acá el sello de Sintraunicol, porque es importante la apropiación de la campaña, ¿no? Y lo vamos desarrollando y generamos debates para que la gente sepa y hacemos lanzamientos para que la gente sepa. No solo vamos a estar impulsando la ratificación de una norma, sino que lo más importante es que vamos a estar generando conciencia sobre el tema. Entonces, hoy estamos arrancando, primero con una charla explicativa del contenido del convenio 190. Está claro lo que dice Ángela, ojo, tenemos que hacer, y también lo dijo Maritza, una campaña también, una formación específica para nuestros cuadros. Bueno, tratemos de hacerlo, la ISP tiene herramientas para hacerlo y nos puede ayudar para eso. Pero vamos arrancando en un proceso que nos va a llevar un tiempo y vamos buscando asociarnos. Y en ese asociarnos no solo con los sindicatos, que eso también es importante, sino también con la sociedad civil. Porque este es un tema que nos transversaliza. Nosotros no nos podemos quedar en el gueto sindical, sino que también trabajar con los colectivos. Por ejemplo, con los colectivos estudiantiles, en el caso nuestro, que somos trabajadores universitarios. ¿Por qué no estas campañas hacerlo en conjunto con los sindicatos docentes y trabajarlo también en el ámbito de la comunidad universitaria? En definitiva, estamos en ese camino. Nosotros vamos a presentar en un ratito una idea inicial de la campaña de ratificación del convenio 190
a nivel continental. Pero esa idea hay que apropiarla y mejorarla. Y cada uno poder desarrollar en su país en el ámbito de la extensión que tiene. Hay países donde va a ser más fácil, porque las organizaciones sindicales son más poderosas hasta económicamente. Entonces podrán hacerlo. Hay otras como en Ecuador que es mucho más difícil poder desarrollarlas, pero en todas vamos sembrando el granito de arena. De eso se trata. Pero el convenio por sí mismo no nos da ninguna respuesta, no nos da ninguna solución. La solución la da el proceso de concientización, la militancia, la capacidad que tengamos todos nosotros de llevarla adelante. ¿Comienzo yo? Dale tú, María. ¿Comienzo yo? Ya. A ver, entonces yo voy a contestar la primera pregunta sobre el tema de la diferenciación entre convenio y recomendación. Los dos son instrumentos internacionales. El convenio es un instrumento que se adopta en la conferencia y que una vez que un Estado ratifica y entra ya en vigencia, es un instrumento que tiene que ser implementado en el nivel nacional y que a partir de los órganos de la OIT tiene que entrar en seguimiento de su implementación. Es decir, la conferencia adopta un convenio, lo adopta primero en discusión en 2 conferencias, luego hay una votación, adopta el convenio. Una vez que ese convenio está adoptado, cada Estado miembro tiene que ponerlo en consideración en el ámbito nacional para ratificarlo. Se necesitan 2 Estados que lo ratifiquen para que el convenio entre en vigencia. Hasta ahora ningún Estado lo ha ratificado, porque los procesos de ratificación son procesos complejos. En primer lugar, el Ejecutivo, que es el delegado del grupo de gobierno, digamos, el Ejecutivo que es delegado de gobierno, tiene que ponerlo en consideración de los estamentos de Estado en el nivel nacional. Y eso es, en mi país, por ejemplo, Ministerio de Trabajo con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez que hay acuerdo en el Ejecutivo, pasan a la Asamblea Nacional o al Parlamento para que formalmente lo ratifique. Es decir, que son los congresos, los parlamentos, las asambleas nacionales las que ratifican un convenio internacional del trabajo. Un valor impresionante. ¿Por qué? Porque al ratificarlo están diciendo esto es ley. ¿Sí? El convenio es un instrumento que acota el convenio. La recomendación es un instrumento que acota el convenio. La recomendación no se ratifica. La recomendación es eso, recomendación. Entonces, todo lo que está en la recomendación lo que hace es una guía para ya la implementación del convenio en los diferentes aspectos. ¿Qué más? Bueno, les voy a dar el paso a las compañeras porque yo si me quedo con eso voy a... Pero después de eso, si no han abordado algo que quiera abordar, vuelvo a tomar la palabra. Gracias. Yo voy a abordar el tema de la estrategia. Y la estrategia la tenemos que trabajar a diferentes niveles y con diferentes acciones. Hablábamos de tener acciones afirmativas en el orden de gobierno, es decir, todo lo que nosotras y nosotros hagamos tiene que incidir o repercutir en las leyes que el gobierno nacional, estatal o local tomen en consideración. Yo comentaba ejemplos en México, considero que hemos avanzado de manera muy importante en el tema de la paridad, de la proporcionalidad, de la igualdad, siendo que son conceptos diferentes, no es lo mismo y ustedes lo saben, pero hay que inculcar este tipo de conceptos en la discusión, en el lenguaje, y por eso es que hablábamos de iniciar la campaña y que es uno de los temas que vamos a ver en este encuentro.
una campaña que incluya diferentes actividades como son la difusión del convenio, informar en qué consiste, como acaba de explicar Verónica, cuál es la diferencia entre el convenio, cuál es la diferencia entre la recomendación, cómo se complementan y cómo debemos incorporarlos en nuestros países. Tenemos que trabajar sobre una forma de acciones conjuntas, unitarias. Lo explicaba muy bien Gaby en su exposición. Tenemos que formar redes, frentes, o llamémosle como queramos, pero que desde nuestros sindicatos, desde nuestros países a nivel subregional, regional y mundial, hagamos acciones como si fuéramos un solo grupo. Hay una situación que yo veo en México y tenemos grupos de las diferentes gamas de feminismos, desde el feminismo más radical, ultra, hasta el feminismo más conservador. Y cada grupo, cada referente hace su marcha, sus desplegados, sus mítines, por acá otros, por acá otras, por acá otras, y el problema es que toda esa energía, todo ese esfuerzo se desvanece, porque cada quien lucha por su parte, se dispersa. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en conjunto, a trabajar de manera unitaria. Tenemos que capacitarnos. Yo sé que son muchas las tareas, mucho el trabajo, pero debemos darnos el espacio para la capacitación en diferentes ámbitos, desde el tema de la información, pero en un punto central, sensibilizar y concientizar qué es el tema de género. Ya no es lo mismo hablar de hombres y mujeres y si somos diferentes biológicamente o no. El tema es que somos iguales en derechos, oportunidades, obligaciones. Y aquí quiero compartir con ustedes que particularmente en mi sindicato no tenemos diferencias entre hombres y mujeres. En el salario ganamos lo mismo, en la participación en escalafón o en plazas tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos. Hoy en nuestro sindicato las mujeres cada vez más hacen labores o trabajos que antes eran exclusivamente para los hombres. Hoy hay mujeres electricistas, mujeres que manejan el camión o los vehículos de la UNAM, mujeres jardineras, mujeres plomeras, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo señalamientos de las autoridades o de los jefes de confianza diciendo, para este trabajo no quiero una mujer. Y nosotros hemos luchado porque si la compañera demostró tener la capacidad y la aptitud para el puesto, se le tiene que respetar y lo hemos logrado. Y ahí no hay diferencias. Entonces, eso tiene que ver con un problema de concientización y sensibilización sobre género. Tenemos que acostumbrarnos a un lenguaje incluyente. Siempre decimos nosotros, en vez de hablar de hombres y mujeres, de nosotras, nosotros, o tener un lenguaje que nos incluya a todos. Por supuesto que uno de los acuerdos de este evento tiene que ser una declaración política respecto de la ratificación del convenio 190 y la recomendación 206. Tenemos que acostumbrarnos a tocar los temas de cuota, paridad, equidad, proporcionalidad, que harán que las mujeres cada vez más podamos estar incluidas en las diferentes responsabilidades. Otro tema que no trabajamos y que debemos desconfiar de los datos oficiales que proporcionan los gobiernos es que debemos tener un área que se dedique al análisis de datos estadísticos y tener nuestros propios datos. En México tenemos al INEGI, que es el instituto que da los datos oficiales, pero normalmente detectamos que son datos que están maquillados, que están corregidos para demostrar que el gobierno ha cumplido con diferentes compromisos y la realidad es otra. Y esto lo comentamos porque nosotras, las mujeres que tenemos un sindicato, que tenemos un contrato o convención colectiva, somos privilegiadas, tenemos establecidos bilateralmente derechos y obligaciones, pero la mayoría no piensa en aquel sector de la población, hombres y mujeres que están en la informalidad, que no tienen un empleo fijo,
que se autoemplean o que tienen trabajos temporales. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento donde hablé de la situación de la mujer en México y un compañero del sindicato me decía, ¿y por qué victimizar a las mujeres? Como en el sindicato no tenemos ese problema, cuando yo hablo de la desigualdad de las mujeres decía que nos victimizábamos y yo le contesté, el problema y mi compromiso no es solo con las mujeres del sindicato, sino con todas las mujeres del país y tenemos que hacer evidente la situación de las mujeres a nivel nacional. Trabajar, decía, en acciones afirmativas en todos los niveles, en el sindicato, en nuestro lugar de trabajo, por eso hablábamos del establecimiento de protocolos contra la violencia de género. En la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un protocolo, pero no funciona. Tenemos que establecerlo en nuestras organizaciones sindicales, modificar nuestros contratos y estatutos para que hablen del tema de género y cuándo y cómo hacerlo desde ya, en todo momento y en todos los niveles de manera paralela, que sea una estrategia que a la vez de avanzar verticalmente también lo haga de manera horizontal y que en todos los espacios en que hablemos de derechos de equidad, de igualdad y género, hablemos de los derechos de las mujeres y hoy también de los hombres. Me parece que es un reto muy importante la tarea que tenemos enfrente, pero no es imposible. Hoy demostramos en la conferencia que lo pudimos lograr y bueno, en cada país, de acuerdo a sus leyes, tendremos que adecuarnos para lograr lo que nosotras queremos. Muchas gracias. Bueno, para concluir, ¿verdad? Uno de los pilares de la democracia es la igualdad y la equidad. Entonces, a partir de este momento, la CONTUBA y todos los miembros tenemos un compromiso de alcanzar la ratificación de este convenio en cada uno de nuestros países. Y algo muy importante a destacar es que uno de los mayores compromisos es fortalecer la unidad en cada sindicato de base, la unidad en cada organización central, federación, confederación, y luego la unidad con las alianzas como con el movimiento estudiantil, con los otros sectores sindicales, como está acá el sector salud, el sector educación, el sector del empleado público. En este caso nosotros tenemos la ausencia de la Unión Nacional de Empleados, le invitamos y no asistió. Ya hay un esbozo de plan de trabajo, estamos hablando de reformar los convenios colectivos o contratos colectivos, como les denominamos nosotros. Tenemos el tema del lenguaje incluyente, que muchas veces todavía no tenemos la conciencia de seguir promoviendo el uso del lenguaje incluyente. Decimos los y estamos las, y a veces nos seguimos invisibilizando. Luego tenemos ya un acuerdo preliminar que es una declaración política. A partir de que concluye el evento, tendremos la declaración que va a ser una herramienta de trabajo a nivel nacional y a nivel regional. Yo creo que parte de las intervenciones todos concluimos que el plan de formación tiene que ser muy, muy profundo, porque sí hay valores. O sea, digamos en Nicaragua, desde la política del gobierno, reconciliación y unidad nacional, hay una política incluyente. No hemos podido avanzar en el tema legislativo y normativo porque no es fácil. Los tabúes, el machismo, los prejuicios. Pero, por ejemplo, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional en la Procuraduría de Derechos Humanos, nosotros tenemos una Procuraduría de la Diversidad Sexual. Desde el Ministerio del Trabajo tenemos diferentes normativas, por ejemplo, los grupos LGBTI acá en Nicaragua los respalda una normativa en el sector salud de reconocer su nombre con el que él se identifica, más allá de que tenga su cédula de identidad, su expediente en la normativa obliga a reconocerlo con el nombre que él se identifica, con la opción sexual que él determinó asumir. Entonces, está el gobierno desde las políticas públicas
tratando de ir construyendo esa conciencia del respeto y la tolerancia a la diversidad sexual. Y es un compromiso del movimiento sindical y lo trabajamos. Entonces, este tema del convenio 190 nos va a permitir en muchos de nuestros países también entender que el grupo de la diversidad sexual es el que mayormente sufre la violencia y el acoso. En una universidad estatal, y es una experiencia que tuvimos hace 3 años, en una universidad estatal logramos la promoción de un compañero gay. El compañero se esforzó, el compañero hasta cambió su vestimenta, la hizo más seria, más formal, porque él, como decía María Lourdes, él asumía los criterios, profesional, y hablaba 3 idiomas, ruso, que es muy difícil, francés e inglés. Le dieron la oportunidad en una dirección de cooperación externa de una de nuestras universidades. Por las delegaciones que él atendió, fue valorado excelentemente, pero la Dirección de Recursos Humanos lo evaluó, le hizo una evaluación al desempeño solo estando su jefa de la Dirección de Cooperación Externa y Recursos Humanos, él ausente. Y por supuesto que lo reprobaron. Entonces ahí tenemos que él sufrió violencia. Él la sufrió. Nosotros como movimiento sindical lo acompañamos en el proceso y hicimos el esfuerzo de la denuncia, pero tal vez con esta herramienta lo hubiéramos logrado más, porque el Estado de Nicaragua tendría una mayor obligación. Entonces ese es el reto que tenemos el día de hoy, también batallar con nuestros prejuicios. Por eso yo hablaba, actitud y valores, que son los que tenemos que trabajar. Bueno, entonces le doy parte a la segunda parte del programa, que es la campaña. Gracias. Un aplauso. Me siento donde se quitó Pepe. Hola. Bueno, vamos a intentar sistematizar la campaña. Pensaba recién, ¿no? Porque fue muy interesante cómo comenzó Verónica hablando que estábamos frente al nacimiento de un nuevo derecho. Vuelvo al principio, porque me parece importante, de alguna manera, las campañas tienen que comenzar, tenemos que saber qué está pasando, cuáles van a ser las dificultades con las cuales nos vamos a encontrar, pero le tenemos que dar el puntapié inicial y arrancar y sentar un presente de que los trabajadores y trabajadoras universitarias estamos a la altura de, por lo menos, intentar una campaña de ratificación. Creo que, y después hacer todo lo que sea necesario, si el proceso es largo, si el proceso es corto, lo que vaya a pasar, suceder en cada uno de nuestros países con las diversidades que tenemos y con las situaciones políticas que ya fuimos comentando y nos vamos interiorizando de qué está pasando en cada uno de nuestros países. La OIT, como comentaron, aprobó en la conferencia número 190 el convenio en este año 2019, en junio de 2019. Para intentar sistematizar el programa de la campaña, como decía la compañera Elizabeth, como una declaración política. ¿Sí? La siguiente, por favor. La campaña se trata de una norma internacional
sobre acoso y violencia con una vigencia plena que establecerá un piso de derechos a nivel global, incluido el sector público, como decía Verónica. Quiere decir que es supralegal, arriba, va por encima de nuestras propias leyes. Va a depender de cada país cómo se apruebe. También es importante saber cómo fueron las votaciones y cómo fueron de cada país. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, los empleadores se abstuvieron de votar. Creo que cada una de nosotros, en cada uno de nuestros sindicatos, tenemos que investigar cómo fueron, porque también nos va a dar el impulso para ver dónde tenemos que ir a hablar más, ir a hacer más política. En el caso de Argentina fueron claramente los empleadores. La norma es hija de la lucha de las mujeres sindicalistas del mundo del movimiento feminista, lo que contaba Marcelo, el reconocimiento de las mujeres y la lucha de las mujeres. Y este impulso como un proceso de lucha y militancia, que es el impulso de la ratificación. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué la Contúa debe impulsar esta campaña? Las universidades tenemos una gran capacidad, que las universidades públicas están en cada uno de los rincones del continente. Ahí tenemos el mapa de la Contúa. Cuando Marcelo comenzó a hablar hoy, hablaba desde Tierra del Fuego hasta arriba, y ahí estamos todas las agrupaciones, todos los sindicatos participantes. Como centro de territorialidad, como referencia social y como capacidad de réplica que tenemos las universidades para poder impulsar esta ratificación. Las universidades públicas son los centros de debate y de propuesta, la voz referencial de la sociedad, cuna del conocimiento, la investigación, la docencia, la extensión. Son el soporte, la autoridad, y desde las universidades se construye ciudadanía como referencia. Las universidades públicas, dicen, es el mejor lugar del mundo para ser un lugar mejor, sin violencia y sin acoso. La siguiente. No sé dónde, no veo desde acá. Bueno, no importa. Las mujeres sindicalistas, militantes, docentes, no docentes, las que estamos hoy aquí presentes, vamos a tomar la decisión de tomar adelante esta campaña, una campaña que no está quieta, que está sujeta a los aportes. Comenzamos este encuentro de mujeres con este planteamiento de campaña, que seguramente a lo largo del día de hoy, el día de mañana, sufra aportes que la vayan mejorando en el transcurso y cada uno en su país, en su sindicato, en su asociación, la pueda ir sobre todo adaptando, más que hay veces que el problema es adaptarla. A la mira Rosángela, no sé si me está entendiendo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y después hoy hablamos de la transversalidad y la articulación intersindical e institucional. El movimiento sindical debe ser transversal al mundo sindical internacional, a un mundo sindical universitario y al movimiento universitario en sí mismo, las federaciones y todas las asociaciones que debemos, para que sea legitimada. No importa, no, ya está, lo veo desde acá, no hay problema. Gracias. Ya está, gracias. La siguiente. Acá está. Bueno, como decía antes, poder legitimar como un proceso determinado. No sé, Pepe, vos si querés seguir. Bien. ¿Qué entendemos nosotros por una campaña? Queremos convencerles y que nos convenzamos todos de el porqué de una campaña, para qué y cuáles serán los objetivos de la campaña.
Una campaña tiene que ser, debe ser, un instrumento político de movilización social, de cabildeo político con el poder ejecutivo, legislativo, pero también, no se mencionó hace unos momentos, judicial. Entonces, nosotros, y un tercer elemento, tiene que ser un instrumento de gestión política, un instrumento de generar compromisos políticos de unidad en la diversidad plural que conforma la sociedad. Eso es lo que tiene que ser una campaña. Instrumento de acción política, de deliberación política, de toma de conciencia política. Es un instrumento de educación, de capacitación sindical también. Entonces, si entendemos con esta serie de características de lo que debe ser una campaña, nosotros entonces podemos empezar a desplegar acciones. La primera acción que nosotros tenemos que desplegar es obligar, en primer lugar, exhortar, pero no obligar a los gobiernos de nuestros países a ratificar el convenio y la recomendación, entendiendo que la recomendación tiene la característica de ser un instrumento de gobernanza política, de definir las directrices de aplicación política. Y el convenio, una vez que lo suscriben dos países, tendrá un año posterior para que tenga plena vigencia. El convenio tiene características de ser vinculante, cuando ya lo suscriben un conjunto de países. Pero para que nosotros logremos este compromiso de los estados de nuestros países, que son 187 países los que son miembros integrantes de la OIT, no nos podemos conformar con que este convenio se suscriba, sino que se debe adoptar un conjunto de medidas para garantizar su aplicación en el nivel nacional. Y ya hablo de aplicación en el sentido que decían mis compañeros que nos antecedieron en el módulo anterior, en un carácter progresivo, no restrictivo, compañeras. La lucha nacional, la lucha de nuestras organizaciones sindicales es por la ampliación de los derechos, no para que nos estén acotando los derechos. Entonces, en su aplicación nacional, la lucha que tenemos que librar después de la recomendación es la aplicabilidad en la vida real, pero ampliando, no restringiendo, no acotando. Esto creo que lo debiésemos tener claro. Es la lucha por la progresividad en la ampliación de los derechos. Pero tenemos que irlo acompañando también de que haya presupuestos, porque muchas veces se manifiesta la buena voluntad política, pero no hay presupuesto para implementarlo. Entonces, nosotros requerimos que esta recomendación y este convenio tengan los recursos presupuestales del Estado para su aplicación en la vida real y en la vida cotidiana de nuestros países. Ese es un elemento clave que no debemos descuidar, porque generalmente demandamos al Poder Ejecutivo, demandamos a que lo sancione el Poder Legislativo, pero nos olvidamos de la dotación de recursos. Y entonces, lo que ha venido sucediendo, que tenemos un conjunto de derechos legales reconocidos, pero que no tienen vigencia en la vida real de los trabajadores y las trabajadoras. Para esto nosotros tenemos que comprometer al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, en la definición y en la implementación de este convenio y de esta recomendación. Pero como la fuerza de los trabajadores no es suficiente, no nos alcanza para imponer determinadas políticas públicas, tenemos que construir alianzas y la campaña tiene esta posibilidad y esta capacidad de construir alianzas con otros sectores sociales. En primer lugar, con intelectuales, con artistas, con periodistas, con comunicadores sociales, porque también en la medida que nosotros desarrollemos una estrategia de convencimiento social de esta necesidad, en esa medida habremos ganado una batalla política, y una batalla política en los medios de comunicación social.
Creo que esta es otra de las estrategias que debe llevar esta campaña. También tenemos que apoyarnos en nuestras universidades, en los diversos tipos de instituciones de educación, para que nos ayuden no nada más a hacer diagnósticos, sino a ver hacer una sistematización de los datos duros de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo. Porque en la medida que nosotros tengamos a nivel local, regional, una mayor conocimimo de la vida real, porque una cosa es la vida jurídica, la vida política, pero el impacto de la violencia y del acoso en el mundo real, en esa medida también podremos implementar un conjunto de medidas secundarias que los sindicatos tienen que demandar. En este sentido, la idea es que comprometer a todos y comprometernos todos en la ratificación, pero en la implementación de este convenio. Para lo cual tenemos que lograr tener una gran capacidad, construir capacidades que el sindicalismo ha venido dejando a un lado, capacidades de pedagogía política, capacidades de didáctica política para nosotros construir consensos al interior de nuestras organizaciones sindicales en primer lugar, porque bien es cierto, las tradiciones son las medidas más difíciles de erradicar. Los usos y costumbres, como les llamamos en algunos lugares, son los más difíciles de erradicar, para lo cual tenemos que entrar en un proceso de autoconstrucción, de reconstrucción de hombres y mujeres. ¿A partir de qué? A partir de una civilidad democrática. Una civilidad democrática en nuestros centros de trabajo, en nuestros agrupamientos políticos, en los agrupamientos sociales. Para lo cual es importante que esta labor pedagógica vaya acompañada de debates, de movilizaciones y de acciones de las más diversas que nos permitan que hagamos uso de este instrumento político que sería la campaña. También es importante que nosotros impulsemos una idea de construir un nuevo pacto. En la CCI, en la ISP, en la OIT, se ha hablado de un nuevo pacto social. Podemos llamarle pacto social, podremos llamarle un nuevo acuerdo social, un nuevo compromiso social. El nombre, lo que nos interesa destacar es que tenga en su centro la erradicación y la violencia que tiene que ver con el aspecto económico, político, social y cultural, erradicar la manifestación de todas estas formas de violencia y comunicacional, como lo dijo alguna de ustedes hace un momento, comunicacional también. Entonces, pero para erradicarla tenemos que tomar medidas de carácter preventivo. Es importante que estas políticas públicas, que es lo que nos interesa que se definan, tengan la característica de prevenir, de aplicar las legislaciones y que se haga justicia en la vida real, en los hechos, porque muchas veces hay compromisos de buena voluntad política, pero no se sanciona justa y adecuadamente a los que infringen y violentan todas estas leyes, toda esta normatividad que ha sido producto de la lucha y de la demanda de los trabajadores. Entonces, pero en el centro de ese nuevo acuerdo político que tiene que ver es la ampliación del concepto de justicia social. Y la ampliación del concepto de justicia social tiene que ver con erradicar las relaciones de poder que permitan la persistencia de la violencia y el acoso en todos los ámbitos de la vida social. Entonces la campaña, este es uno de los objetivos, reconfigurar las relaciones de poder que permiten dar continuidad a estas grandes calamidades que padecemos, que hemos construido todos en sociedad. Finalmente, este pacto social tiene contra la violencia de género, tiene que ver que se ejerzan plenamente los derechos, no solamente formales, conquistados legítimamente, sino también cómo deben funcionar en la realidad. Los convenios de la OIT se ratifican,
pero no se rectifican las prácticas políticas y sociales en nuestros países. Entonces, este es un tema que debemos prefigurar en esta nueva acción política. Y para lo cual lo que nos interesa es concretar los derechos reales de los trabajadores y las trabajadoras, que reciban ese beneficio de este ejercicio de un derecho en lo individual, pero también en lo colectivo, y de esta forma gana la sociedad, ganamos todos. Finalmente, compañeras, compañeros, debemos también demandarle a la OIT, cuando lo requieran nuestros gobiernos, pero impulsar que nuestros gobiernos reciban asistencia técnica de la OIT para la aplicación de este convenio. No debemos descuidar, ya se aprobó, pero no, hay asesoría, hay asistencia técnica para la aprobación, para la plena vigencia de este convenio. Entonces, es una demanda que debemos incorporar en nuestro programa de acción. También debemos demandarle a la OIT que ejerza mayor control, sus órganos de control sobre la aplicabilidad, no nada más de este convenio, ya lo decía Verónica, este convenio es transversal a la libertad sindical, a la democracia sindical, a la contratación colectiva y al diálogo social. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar ya. Y ese actuar ya hoy consiste en que elaboremos esta hoja de ruta y desarrollemos colectivamente una declaración política para que la CONTUA, la ISP, se siga manteniendo a la vanguardia por hacer realidad y globalizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias por su atención. ¿Y cómo se sigue ahora? Una campaña pública tiene una cosa muy importante que son las imágenes, ¿verdad? Para transmitir. Entonces, nosotros queremos que esa campaña empiece con una buena imagen y con muchas otras, que es todos, todas, acá abajo, que tenemos unas escalinatas hermosas, justamente con la gráfica de la campaña del 190. Hemos traído un montón de remeras, de pañuelos y de carteles para identificarnos y para poder empezar a transmitir esa imagen, y la idea también es ir tomando estos días fotos de ustedes, de las distintas organizaciones, también impulsando la campaña 190. ¿Les parece? Bueno, entonces, avisos parroquiales. Primero, un aplauso de bienvenida porque llegó Mariana López de Fasubra. Está ahí, parate así te ven. Vino viajando toda la noche y dice que va a hablar en español ella. ¿Sí? Bueno, ya la vamos a escuchar. Después, dejamos las cosas acá, que están seguras, ¿verdad? Vamos abajo a tomar la foto y después nos vamos a trasladar a la otra sede donde vamos a seguir sesionando y vamos a almorzar allá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora bajamos todos, bajamos las cosas de la campaña para sacarnos la foto. Ponerse todo.